Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Dios les bendice. Qué gusto verles. Bienvenidos a su devocional. Y bueno, pues ya estamos más que listos para comenzar. Y bueno, pues durante este mes de febrero, la palabra nos está direccionando para conocer la importancia de tener relaciones sanas, relaciones que edifican, que nos fortalecen, que nos bendicen. Pero no solamente eso, sino eh, relaciones donde tenemos la oportunidad para poder nosotros bendecir, ¿no? Vimos por ahí un versículo donde hablaba de que el que busca amigos ha de mostrarse amigo, ¿verdad? Entonces, qué importante es que en una relación no solamente vea hacia mis beneficios, sino en una relación o en cualquier relación es todavía más importante ver el beneficio de la persona que está frente a mí y entendiendo que mi vida ha sido diseñada para poder sumar, para poder multiplicar, para poder bendecir la vida de muchos. Entonces yo creo que tenemos que estar enfocados en esa parte. Y bueno, pues eh, vamos a, vamos a ver un versículo que está en primera carta de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. Y esto está en la traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Primera de Juan 5, verso 2 al 3. Dice así: y sabemos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Y aquí me detengo un poquito. Hemos aprendido o estamos aprendiendo a obedecer a Dios, no por conveniencia, no por imposición, no por obligación. Estamos aprendiendo a obedecer a Dios porque lo amamos. Y la verdad es que es bien diferente obedecer de esta forma. Ahora, también hemos aprendido o estamos aprendiendo a que una forma de manifestarle a Dios que lo amamos es cuando obedecemos lo que Él nos ha pedido o lo que Él nos está pidiendo. Ahora, ¿qué es lo que Él nos ha pedido o lo que Él nos está pidiendo? Si seguimos leyendo, vamos a encontrar la respuesta. Cuando también amamos a los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo sé que amo a Dios? Cuando amo a los hijos de Dios. ¿Cómo Dios puede darse cuenta que lo amo? Porque estoy amando a los hijos de Dios. Amo a las personas, amo a la gente que me rodea.
pero también debo de estar dispuesto a amar a la gente que no quiero que se me acerque. Y entonces nos remontamos o recordamos, mejor dicho, Juan 3, 16 y 17. Juan 3, 16 y 17. Donde dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, recordemos cómo estaba el mundo. El mundo, alegóricamente o metafóricamente, estaba desordenado, estaba vacío y estaba en tinieblas. Y aún así, Dios lo amó. Y nosotros somos parte de un mundo en desorden, en tinieblas y vacío. Y aún así, ¿qué crees? Dios nos amó. Y recuerdo el primer texto que leímos donde decía, si amamos a Dios, amemos a la gente. ¿Qué quiere decir esto? Amar lo que Dios ama, interesarnos por lo que a Dios le interesa. ¿Y qué es? La gente, las personas, relaciones. ¿Cuántas veces habíamos pensado y habíamos dicho, mientras yo esté bien con Dios, los demás no me importan? O sea, teníamos relaciones destructivas, eh, teníamos relaciones enfermizas y nos justificábamos diciendo, pero bueno, mientras yo esté bien con Dios, mientras yo me lleve bien con Dios, mientras yo sea amigo de Dios, mientras yo ame a Dios y Dios me ame a mí, lo demás no me importa. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Tenemos que amar a Dios y amar lo que Él ama. Y acabamos de ver un versículo muy claro que nos habla justamente de eso. Si decimos que amamos a Dios, amemos a la gente. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuál mundo? Un mundo que estaba o está en un caos, en tinieblas, en desorden, en vacíos. Y así Dios lo amó. Y ahí estábamos nosotros. Y dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora, hay otra cosa. Incluso hasta es una frase de iglesia, ¿no? Donde dicen, ven tal y como tú eres. Dios te ama como eres. Y a veces se ha pensado equivocadamente, bueno, pues Dios nos ama a todos por igual y, y pues yo no voy a cambiar, ¿verdad? Porque pues
Dios me ama así como soy. Dios me ama siendo pecador, Dios me ama siendo la misma persona, Dios me ama con cosas equivocadas. Y déjame decirte esto. Juan 3:16 dice que el que en él cree, cuando creemos en Dios, nuestra vida ya no puede ser la misma. Dice que el que en él cree ya no se va a perder. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a recuperar nuestro corazón, que Dios va a recuperar nuestros sentidos, que en ese proceso de recuperación Él nos está sanando, Él nos está restaurando y Él nos está transformando. Dios no me quiere dejar como me encontró. Dios hace una obra poderosa de transformación. Y todos los que creemos en Dios y le hemos entregado nuestra vida a Dios, estamos en un proceso de transformación, en un proceso de cambio. No podemos eh, eh, pensar que vamos a seguir siendo las mismas personas de toda la vida. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que la paga del pecado es muerte, pero en ese cambio, en esa transformación, en ese proceso, estamos pasando de muerte a vida. Y después viene el versículo 17, que en lo personal yo veo el verso 16 y el verso 17 como un solo versículo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y qué ejemplo tan claro y qué ejemplo tan grande Dios nos pone a través de la vida de Jesucristo para poder adoptarlo, para poder seguir su ejemplo, en donde podemos ver que Dios empezó a amar y Jesús empezó a amar no dando. La principal característica del amor es dar, pero ¿a cuántos de nosotros nos sigue costando trabajo dar? Yo te doy un tip porque así lo veo en la palabra. Y si algo nos va a ayudar a dar, primero es no dar. Y tú dices, no dar, ¿cómo? A ver, ¿no dar qué? No dar condenación, no dar juicio, no dar crítica, no dar murmuración y no dar señalamiento. Juan 3:16 habla de eso. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. ¿Y sabes qué estaba haciendo Dios ahí? Abriendo el camino del amor. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, si no juzgamos, si no desacreditamos, si no menospreciamos, si no descalificamos, así comienzo a amar a alguien, a honrar a alguien,
Hay una palabra que se me olvida mucho, a ver si me ayudas, porque quiero decírtela y la tengo aquí, no. Es cuando algo se depreció, ¿cómo se le dice? Devaluado, ya me acordé, devaluado. Y podemos pensar que el mundo está devaluado. Y si digo que el mundo está devaluado, entonces la gente está devaluada, las personas están devaluadas. Es decir, si tú te das cuenta, hoy en día mucha gente está siguiendo, persiguiendo y encontrando valor en su vida, pero lo está buscando a través de que los demás vean valor en su vida y hacen mil cosas que no son ellos para que la gente los apruebe, para que la gente les dé un like, un me gusta, tus tonterías que estás haciendo. Y la gente está buscando esa aprobación. ¿Por qué? Porque está devaluada. Porque el mundo se ha encargado de eso, porque el diablo se ha encargado de eso. Y nosotros necesitamos hacer algo. Y yo creo que ese algo es amar a la gente, honrar a la gente como es, presentándole a un Cristo vivo para que esa persona pueda creer en él y pueda ser transformada y cambiada por su amor. Dios nos ha dado la capacidad y la habilidad para poder agregar valor y para poder agregar vida a lo que no lo tiene. Tenemos la capacidad para agregar honra a lo que no tiene honra, amor a lo que no tiene amor. En Gálatas 6, verso 1, dice algo muy interesante. Estoy coleccionando discos de acetato LP. Por ahí, si ustedes tienen discos que ya no les sirva, que ya no saben qué hacer con ellos, avísenme, por favor. Perdón por el comercial, ¿eh? Van a decir, ¿y ahora qué es lo que tiene que ver con lo que me está diciendo? Es que volteé y vi de pronto los discos que he conseguido, por eso les dije. Porque luego dicen, no, mi papá, mi abuelito tiene y ya están ahí arrumbados y avísenme, yo voy por ellos. Bueno, luego platicamos de eso. Perdón por el paréntesis forzado. ¿Qué les decía? Ah, sí. Gálatas 6. Esto que te estoy compartiendo, me parece que antes ya lo había compartido en alguna reunión o en algún discipulado general. Y ahora que estuvimos en Matamoros, también tuve la oportunidad de compartir un poquito acerca de esto. Y me doy cuenta que esto que estamos compartiendo, pues tiene que ver con las relaciones. Tiene que ver con el trato que tenemos con la gente, con el trato que debemos de tener con la gente. Muchas veces, como te comencé a decir al principio, queremos que la gente sea de una forma con nosotros y ni siquiera va por ahí.
¿Por qué? Porque la palabra nos ha enseñado algo diferente al concepto que nosotros tenemos, porque déjame te doy un versículo. Donde está este versículo que dice, así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, háganlo ustedes con ellos. Eso es lo que nos enseña Jesús y eso es lo que nos enseña su palabra. Pero nosotros aprendimos al revés. Nosotros aprendimos que la gente tendría que hacerlo con nosotros. O lo aprendimos al revés en el sentido de no hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran. No hagas, ¿verdad? Y este versículo que te parafraseo, dice Jesús, no, haz con la gente, ¿verdad? Lo que, ¿cómo te gustaría que la gente hiciera contigo? Entonces, Gálatas 6, verso 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, si alguien se equivoca, si alguien comete un error, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, tomen una piedra y apedréenlos. Porque ya ven que los espirituales del tiempo de Jesús, los religiosos y los fariseos, que se sentían los más espirituales, cuando veían que alguien se equivocaba, lo primero que hacían que era tomar una piedra para apedrearlos. Y no es posible que después de más de 2000 años sigamos creyendo, sigamos pensando que la espiritualidad se mide cuando nosotros identificamos que alguien se ha equivocado y podemos señalarlo o podemos juzgarlo, o podemos condenarlo, o podemos tomar una piedra para apedrearlo. El Padre no tomó una piedra para apedrearnos. El Padre tomó la vida de Jesús para amarnos. Y de pronto Jesús enseñó algo. Enseñó muchas cosas, pero en relación a estas dos cosas que yo en este momento identifico. La primera, Jesús enseñó con su propia vida. Dice que cuando los fariseos llevaron a la mujer sorprendida en adulterio y que estaban dispuestos a apedrearla, le preguntaron a Jesús qué pensaba acerca de la ley. Dice, porque la ley dice que cuando esto suceda, apedreemos a la persona. Entonces Jesús se agacha y empieza a escribir en la tierra. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y hay una historia donde dice que los judíos se acostumbraban a escribir en la tierra o en la arena a la orilla del mar o a la orilla de un lago los pecados personales, esperando que llegara el agua y pudiera borrar esos pecados escritos. Entonces, cuando Jesús se agacha y empieza a escribir, yo quiero pensar que empezó a escribir cada error, cada falla, cada falta y cada pecado de cada uno de los que estaba ahí. Y yo creo que ellos veían, se acercaban a ver lo que Jesús escribía, porque Jesús no les respondió
Y la respuesta de Jesús fue agacharse y ponerse a escribir. Y yo creo que en ese momento cada uno empezó a identificarse con lo que Jesús escribía en la tierra y tuvo que soltar la piedra. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos convence y nos redarguye de pecado. Entonces, yo creo que Jesús cambió la piedra porque el Espíritu Santo nos convenciera de una forma individual y de una forma personal, mirando primero nuestra viga antes de ver la paja. Y la siguiente forma que Jesús enseñó a tratar este tipo de situaciones es cuando le lava los pies a los discípulos. Le lava los pies a los discípulos. Y ahí cambió Jesús la piedra por una toalla, por un manto, que lo llevó a doblar su rodilla, a lavar los pies de los discípulos, a verlos de abajo hacia arriba, y que los discípulos aprendieran de Jesús cómo necesitamos aprender a ver a los demás con esa honra, con esa humildad. Aprender a ver a los demás mayores. ¿Y sabes qué hizo Jesús con esa mujer que fue sorprendida en adulterio? Agregó valor a su vida. La honró, la empoderó, la amó. Y le dijo, vete, sé libre, tus pecados son perdonados. Ya no hay quien te condene. Dice, ni yo lo hago, vete, no vuelvas a hacerlo. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales se restauren con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Considerándote a ti mismo. ¿Cómo te gustaría ser tratado? Hazlo. Empecemos a sembrar honra para que el día de mañana recojamos honra. Sembremos gracia, misericordia y amor el día de hoy para que el día de mañana recojamos lo mismo. Dice, no sea que tú también seas tentado. Relaciones. Relaciones. Amén. Listo, creo que me pasé de tiempo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Papá, queremos darte gracias por este día. Queremos decirte una vez más que te amamos y que te necesitamos. Que separados de ti no podemos hacer nada. Que tú eres esa vid y nosotros somos los pámpanos. Que necesitamos ser uno contigo. Que necesitamos, como esos árboles, estar junto a las corrientes de agua para que nuestra vida pueda tener sentido, para que nuestra vida dé fruto. Señor, gracias porque tú nos recuerdas que podemos bendecir, que podemos amar, que podemos dar, porque tú ya lo has hecho con nosotros. Y que antes de esperar recibir, necesito sembrar, necesito dar y necesito manifestar. Enséñame a amar lo que tú amas, a interesarme por lo que te interesas, a honrar lo que tú honras, a amar, a tener misericordia, a tener gracia, a ver cómo tú ves.
Enséñame a cambiar la piedra por ese manto, por esa toalla. Enséñame a agregar valor a lo que en lo natural no tiene valor. Enséñame a amar a lo que no conoce el amor. Usa mi vida. ¿Cuántas veces te he dicho, Señor, usa mi vida? Y a veces solamente quiero que uses mi vida en plataformas, en reflectores, en lo visible. Y Señor, tú pones en mi camino tantas oportunidades para conquistar lo que no ha sido conquistado por ti, Señor. Y tú quieres usar nuestra vida. Usa mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo. Quiero pedirte, Señor, que tú nos llenes de tu presencia, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, que tú nos des lo que tú sabes que nos hace falta, pero también tú sabes lo que nos estorba, lo que sobra, lo que nos impide. Ayúdanos a quitarlo, ayúdanos a renunciar a ello. Señor, sigue haciendo tu obra en nuestra vida, no te detengas. En el nombre de Jesús, fortalécenos, llénanos de tu fe, llénanos más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te necesitamos. Ayúdanos, ayúdanos, te necesitamos. Gracias, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén.